Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. En esta hora vamos a hablar acerca de algo importante que es lo único que se va a mantener en nosotros todos los días de nuestra vida. A cada momento de nuestra vida es lo único que se va a mantener como algo, como un elemento eterno, como un elemento que así será siempre. Y les quiero hablar acerca de este tema. El cambio, lo único que no cambia. El cambio, en realidad, es lo único que no cambia. Y el cambio es una palabra tan pequeña, pero tan constante en todas nuestras vidas. El cambio es lo único que no cambia. Vamos a hacer una comparación entre lo que somos nosotros y lo que es Dios. Y que nosotros tenemos que ser como Dios quiere que nosotros seamos. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1, verso 16 al 26. Y yo quiero que en las lecturas vayamos todos leyéndolas juntos, por favor, para que aprendamos y nosotros mismos digamos esas palabras que vamos a estar leyendo todos juntos nosotros en esta hora. Y yo quiero que todos juntos leamos esta cita en Santiago capítulo 1, verso 16 al 26. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, hermanos míos, queridos. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de rotación. Nos engendró por su propia voluntad, con su palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. Poned por obra la palabra, y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero yéndose se olvida de cómo es. El que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. Entonces ahí hablamos de un factor muy importante, el factor de aprender lo que Dios nos quiere decir, nos quiere dar, pero no solo aprenderlo, sino que decía aquí Santiago, teníamos que ponerlo por obra. Entonces, no solamente se trata de que nosotros tengamos mucho conocimiento, sino que nosotros podamos rápidamente poner en obra ese conocimiento, si no es como un plan, que solamente se queda en un plan, pero jamás esto se pone por obra. Diga conmigo, Dios no cambia. Dios no cambia, y esa es la verdad. ¿Cuántos dicen que Dios no cambia? Amén. Y es cierto, Dios no cambia. Hebreos capítulo 13, verso 8, en la Biblia de las Américas, dice: Jesucristo,
es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Santiago 1:17, de igual manera, dice en la traducción al lenguaje actual, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. La palabra ahí nos dice Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque Dios no cambia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios no cambia? Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios sigue dándonos su amor todos los días. Dios sigue bendiciéndonos todos los días. Dios sigue cumpliendo su palabra en nosotros todo el día. Vemos que el amanecer viene todos los días después de todas las noches, siempre. Dios nunca ha dejado de dejar caer la lluvia, del sol salir. O sea, Dios es el mismo, Dios no cambia. Diga, Dios no cambia. Pero Dios también cambia en todo momento. Diga conmigo, cambia en todo momento. O sea, ¿cómo es eso, verdad? Dios es el mismo, Dios no cambia, pero Dios cambia en todo momento. ¿Por qué Dios cambia en todo momento? Y vamos ahí mismo a la siguiente cita que está en Éxodo capítulo 13, verso 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Vemos ahí que el Señor nos dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Correcto? Pero vemos que el Señor en el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, lo que vimos la semana pasada, en la reunión pasada, hablábamos que estaban los israelitas en el desierto, la ropa crecía con ellos, caía el maná del cielo, también estaba el peligro de los escorpiones y las serpientes, pero el factor importante ahora era que Dios se manifestaba a ellos por medio de la nube y por medio de la antorcha de fuego, ¿es correcto? ¿Y qué pasaba cuando el campamento se quedaba dormido? Y todos se quedaban dormidos sin poner atención, ¿qué pasaba? Cuando abrían los ojos miraban que estaban totalmente oscuras. ¿Por qué? Porque la antorcha ya había avanzado. Diga, avanzado. ¿Y qué tenían que hacer entonces? Avanzar también con esa antorcha. En el día, ¿qué era lo que ocurría? ¿Qué era lo que ocurría en el día? Ellos tal vez se quedaban a comer, juntaban maná o las codornices y estaban comiendo. Y de repente empezaban a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Y ellos empezaban a limpiarse el sudor. Se limpiaban bien el sudor por el calor que había y se daban cuenta que ¿qué había pasado? La nube ya no estaba. La presencia de Dios ya no estaba ahí y se volvían como locos buscando ¿qué? La nube. ¿Y quién era figura de la nube y de la antorcha? Dios, buscando a Dios. Se morían si no estaba la presencia de Dios ahí, sí, se morían. O sea, ¿por qué buscaban la nube y por qué buscaban la antorcha? Porque sin eso ellos no podían vivir. Igual tendría que ser en nosotros, que cuando en un momento ya no sentimos la presencia de Dios, volvernos locos e ir a buscar esa presencia. ¿Por qué un día lo sentimos y otro día ya no? Un momento lo sentimos y otro día ya no. ¿Por qué un día vemos su mano y otro día ya no la vemos? Porque Dios cambia. Dios no está en el mismo lugar siempre. Lo que fue bueno ayer fue bueno. Pero seguramente lo que es para hoy es mucho mejor de lo que fue ayer. Y eso aplica en la alabanza, en la adoración, aplica en todas las áreas de nuestra vida. No nos tenemos que quedar a vivir en el pasado. No nos tenemos que quedar a vivir en lo que ya pasó.
en las glorias del pasado, sino tenemos que buscar la presencia de Dios cada día que el Señor se mueve y cambia de lugar, cambia cómo Él se manifiesta a nosotros. Pero ¿por qué será que el Señor cambia? Porque tenemos que confiar en Él. Si Él no cambiara, nosotros nos acostumbramos a buscarle de una manera y ya nos acostumbramos y nos religionizamos y hacemos de esto una religión. Yo ya sé dónde encontrar a Dios, yo ya sé a qué hora encontrar a Dios, yo ya sé todo de Dios. Por eso es que el Señor tiene que cambiar de lugar para que nosotros vayamos buscándolo a Él y no las cosas que Él nos da. Dios es el mismo y no cambia, es cierto, pero también Dios es el mismo y cambia todo el tiempo para que nosotros lo busquemos, para que nosotros dependamos de Él y nos obliguemos a cambiar. Amén. Y tenemos que hacer esa comparación de cómo es Dios en nuestras vidas y de cómo somos nosotros en nuestra vida. Dijimos dos cosas importantes, que Dios es el mismo en su esencia, en su naturaleza. Dios es bueno por esencia, por naturaleza. Dios es amor por naturaleza. Dios todo lo bueno lo es porque Él así es. Pero Dios cambia las maneras en que Él hace las cosas. La Biblia de las Américas dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. El mismo Oseas, capítulo 4, verso 6, en la Biblia Dios habla hoy, dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios. Yo me olvidaré de tus descendientes. El mismo Oseas, capítulo 4, verso 6, solo que en la Biblia del Júbilo en español, dice: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese mismo Oseas, en la nueva versión latinoamericana de hoy, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El mismo verso en la Nueva Traducción Viviente: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Y vemos acá en esta cita el factor importante, el factor que puede hacer de algo bueno y algo malo, y es la palabra conocimiento. Diga conocimiento. Este conocimiento, ¿qué es? El conocimiento es información, saber algo de algo, o sea, tener presente algo, saber algo. Pero, por ejemplo, si usted tiene una receta y le dicen una receta de cocina, ¿qué pasa? Entra a la mente ese conocimiento, pero ¿será que usted ya es ya puede cocinar excelentemente esa receta? Solo con saberla en la mente. Tiene que tener conocimientos previos, como poder encender la estufa o preparar las cosas, dónde se venden las cosas, dónde todo, ¿verdad? Tenemos ese conocimiento. Pero después de ese conocimiento viene y habla ya de la palabra sabiduría, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la sabiduría? Son las dos palabras más importantes que nosotros tenemos que usar y tenemos que tener presentes para poder hacer algo, para poder cambiar. Diga sabiduría.
Ahora yo le pregunto, ¿qué es más importante? Así, sinceramente, para usted, ¿qué es más importante? ¿El conocimiento o la sabiduría? Recordemos la vida de Salomón. ¿Qué fue lo que Salomón le pidió al Señor en vez de riquezas y de todo? ¿Qué le pidió? Sabiduría. Pero ahora le pregunto yo, si Salomón le pidió sabiduría, ¿qué es más importante entonces? ¿El conocimiento o la sabiduría? ¿Qué es más importante? ¿El conocimiento o la sabiduría? La sabiduría no existe si usted no tiene conocimiento. Porque muchos de nosotros solo tenemos conocimientos y otros ni conocimientos tenemos. O sea, somos ignorantes. El conocimiento es como decir, y Pedro Josué y Diego me ayudaban a buscar un ejemplo, y como la electricidad. Muchos tienen el conocimiento de qué? Que la electricidad tiene beneficios, ¿verdad? Ese es el conocimiento. Y la palabra de Dios dice, ¿quién de ustedes va y pone una lámpara debajo de la cama? O sea, nadie pone una lámpara debajo de la cama. ¿Por qué? ¿Para qué? Solo si estuviera buscando algo, ¿verdad? Que se podría aplicar. Pero en este caso, sabemos que si tenemos el conocimiento, que la electricidad, por ejemplo, si hay dos cables pelados ahí, usted tiene el conocimiento. Pero el conocimiento nos dice acerca de los beneficios que trae la electricidad y también, ¿qué cosa? Los malos que puede causar esa electricidad. Nosotros tenemos conocimiento de que si manipulamos mal la electricidad nos podemos morir, ¿verdad? Entonces, sabiduría es aplicar el conocimiento que ya tenemos en una situación determinada. O sea, aplicar el conocimiento que tenemos en un momento en que se necesite. Por ejemplo, ¿de qué le va a servir a usted encender una gran luz a medianoche cuando todos están dormidos? ¿Usted está dormido también? Más bien le va a traer problemas porque va a ser un gasto innecesario, ¿verdad? Cuando ya todos, o sea, ya no miramos la luz, ¿para qué nos va a servir la luz? Entonces la sabiduría es saber aplicar o qué hacer con ese conocimiento, ¿verdad? Eso es la sabiduría, aplicarlo. Salomón era uno de los hombres con más conocimiento que habían, si era el hijo del rey. Imagínense cuánta gente no le enseñó a él. Pero eso de saberlo todo no significaba que él era sabio, ¿verdad? Porque muchas personas pueden saberlo todo y estar haciendo todo lo malo porque lo dicen y lo hacen en los momentos que no se debe. Sabiduría va a ser eso. Por eso tienen que ir de la mano. Entonces ahora sí entro. Vamos a aprender acerca del conocimiento y de cómo Dios quiere que nosotros recibamos su palabra y la pongamos por obra, ¿verdad? Porque no solamente se trata de oír, sino que se trata de poner por obra esa palabra que Dios nos dio para que esa palabra pueda tener fruto. Entonces existen 4 momentos importantes en la vida de nosotros, en la etapa del conocimiento. 4 momentos importantísimos que nosotros tenemos que manejar con facilidad y no quedarnos en el número 1, en el número 2, o en el número 3, o en el número 4, sino que llevarlos todos para poder tener fruto de algo que hagamos. ¿Estamos en esto? El primero del conocimiento es la ignorancia. Diga ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Ignorancia es ser ignorante, no saber algo de algo, ¿verdad? Las personas ignorantes no existen. No existen las personas ignorantes porque toda persona más de algún conocimiento tiene, ¿verdad? O sea, las personas ignorantes no existen, solo existen las personas que son ignorantes en algo, ¿verdad? Que eso ya es muy aparte. Entonces, el primer punto es la ignorancia inconsciente. La ignorancia inconsciente
nos habla acerca de esa ignorancia en que vive la mayoría de las personas, en esa etapa del conocimiento. O sea, no se preocupan de nada, viven despreocupados de nada, no les importa nada. Si no pueden hacer algo, pues no les importa. Y es ese paso número uno, esa etapa número uno, que tenemos que todos que salir de eso. Porque si nosotros nos mantenemos en esa etapa número uno, vamos a ser los mismos siempre. No cambiamos. Y el cambio es lo único que no cambia en nuestras vidas. La vida está en constante cambio, 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 cambio. Y nosotros nos resistimos al cambio. Y Dios es el que trae el cambio para bendecirnos a nosotros. Entonces, número uno es la ignorancia inconsciente. Repita conmigo, ignorancia inconsciente. ¿Qué quiere decir inconsciente? ¿Qué inconsciente eres? ¿Qué quiere decir? O sea, no te das cuenta de lo que haces. ¡Qué inconsciente! Entonces, esa es la ignorancia inconsciente. O sea, yo inconscientemente no me importa que sea ignorante. ¿Sobre qué? Por ejemplo, digamos, un vehículo, pongamos un vehículo. Y está el vehículo ahí. Y este vehículo, nosotros ya nos acostumbramos que alguien nos lleva a todo lugar siempre, ¿verdad? Y nos subimos al vehículo, al carro, y nosotros vamos y venimos por años y años. Pero yo le pregunto, ¿esa persona que se sube al carro solo se sube? ¿Será que sabe para qué sirve todo lo que el vehículo tiene? ¿Será que sabe? No le importa, porque esa persona solo se está subiendo y bajando, yendo para todos lados. Pero, ¿qué pasa? No sabe nada, es ignorante. Así como las personas que utilizan el servicio de transporte urbano o extraurbano. La gran mayoría de esas personas se suben al bus y se bajan y ni saben para qué es, por qué el piloto toca esa palanca que está ahí, ¿verdad? O sea, es ignorante en ese tema, ¿verdad? O sea, él está inconsciente de su ignorancia. A él no le importa eso que no sabe. Pero después, resulta que esta persona ya no viaja en bus. ¿Y qué pasa? Compró un vehículo, compró un carro en este ejemplo. Y pasa de un estado de ignorancia inconsciente al próximo estado que es ignorancia consciente. Ahora ya hay un cambio. Ahora yo estoy completamente consciente que soy ignorante. Y dice, yo ya tengo el carro, pero no sé manejar. Y se empieza a dar cuenta de que hay una palanca. Se empieza a dar cuenta que hay un timón. Se empieza a dar cuenta que por algo el piloto va como pateaba adelante, ¿verdad? Se empieza a dar cuenta de lo ignorante que es. ¿Le ha pasado a usted? ¿Ha pasado por esos momentos? ¿O algo nuevo totalmente? El punto de esto es que usted tiene que aprender estas 4 etapas y no quedarse en una de ellas. Ir pasándolas, que si usted no pasa estas 4 etapas se va a quedar igual o peor. Entonces viene esa persona y ya es, repitiéndoles, ya es consciente de su ignorancia. Él ya sabe que no sabe. O sea, yo ya sé que no sé hacer eso. Entonces viene el tercer paso, que es el conocimiento consciente. Diga, conocimiento consciente. O sea, ahí ya no hay ignorancia, porque donde hay conocimiento, ya no hay ignorancia. Y donde hay ignorancia, no hay conocimiento. O sea que no pueden estar los dos juntos. O hay conocimiento o hay ignorancia. Conocimiento o ignorancia, pero los dos no. El primer punto, ¿cuál era? El primer momento era ignorancia inconsciente. ¿Por qué? Porque a mí no me importaba. Yo era ignorante y a mí ni me importaba. No me importaba. Pero después viene la ignorancia consciente. ¿Qué es? La ignorancia consciente es eso que les digo. O sea, yo ya estoy consciente de que no sé. Estoy consciente de mi ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca? Que yo empiece a adquirir conocimiento y empiece a buscar información, a consultar. Y empiezo a preguntar, ¿y eso para qué sirve?
¿Y eso para qué sirve? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y cuánto me va a gastar de gasolina? Y si yo giro la llave, pues, ¿será que puedo sacar la llave si voy caminando? Y empiezan a salir una de dudas. ¿Por qué? Porque la ignorancia son dudas. ¿Y por qué alguien pregunta? Porque está sacándose su ignorancia. Está sacando su ignorancia. Por eso nos exigen que nosotros preguntemos. ¿Para qué? No para hacer más grande al otro, sino para que nosotros saquemos de pregunta en pregunta nuestra ignorancia. Entonces vamos y sacamos la ignorancia con preguntas, investigamos y hacemos todo eso. Y le empiezan a decir a uno, en ese ejemplo como número 1, que el carro esté en neutro, desconectado, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Dice la persona que no sabe nada, ¿verdad? Y empieza a aprender. Bueno, ya cuando esté así, le hace el starter, giras la llave y enciende el carro, ¿verdad? Finito el carro. Y empieza bien. Después le dicen a uno, mira, pues, hay 3 palancas en el caso común. La de este lado va a ser, ¿cuál? El clutch. El de en medio, ¿cómo? El de en medio va a ser el freno. Y el de acá va a ser el acelerador. Y tú pones clutch, pones primera y sincronizadamente, a medida que vas sacando el clutch, vas metiendo el acelerador. Y cuando haces eso, ¿qué dicen? El carro empieza a caminar, ¿verdad? Y van. Y dice, así como dijo, ¿verdad? O sea, así funcionaba esto. Y él está en una etapa de conocimiento consciente. Y después, bueno, ahora te toca a ti, le dicen. Y adivinen qué pasa. Viene, bueno, empiezo con el carro y le encienden, bueno, en neutro. El motor, finito el motor, ¿verdad? Porque el motor con cualquiera enciende, ¿verdad? Y viene después esa etapa donde dice, bueno, meter clutch, sacar clutch, meter clutch, sacar clutch. Mete primera y adivine qué es lo que pasa cuando él mete primera. Y va soltando, cuando siente pega un brinco el carro y se apaga, ¿verdad? O sea, ahí él está consciente de ese conocimiento que tiene. Y va manejando y le empiezan a dar el carro y va a empezar a dar vueltas, ¿verdad? ¿Y qué tal que era una de aquellas personas que todo el tiempo está con el teléfono en la mano, ¿verdad? Está con el teléfono en la mano así. ¿Usted cree que cuando esa persona está en la etapa del conocimiento consciente, cree que le suena el teléfono, cree que va a contestar? No, ¿por qué? Porque él tiene su mente y su cuerpo prestos en una cosa, ¿verdad? Su mente y su cuerpo están haciendo una tarea y están concentrados. En esta etapa generalmente hay mucho estrés, mucho todo, porque nosotros estamos concentrados en una tarea. Y a este está con las 2 manos en el timón y hasta con todos los ojos puestos al frente, ¿verdad? Y así está así. Otros con los 4, ¿verdad? Y están así, y van aprendiendo, y pasa el tiempo. ¿Y qué pasa? Recapitulemos. El momento número 1, ¿cuál era? Ignorancia inconsciente. O sea, yo estoy inconsciente y no me importa que soy ignorante. Yo soy ignorante, ¿y qué? Pero viene en medio de eso una necesidad. Alguien que nos abre los ojos y pasamos al segundo momento, que es ignorancia consciente. Oh, qué ignorante soy. Y eso provoca duda y nos sacan del segundo momento y pasamos al tercer momento. ¿Cuál era el tercer paso? El tercer momento era el conocimiento consciente. ¿Por qué conocimiento consciente? Porque yo saqué mis dudas y ahora tengo conocimiento. Pero ahora yo estoy consciente de volver a repetir y empieza en mi mente. Escucha el trabajo que hay en la mente.
La mente gobierna en este momento. ¿Por qué? Porque la mente le da órdenes ¿a qué? Al cuerpo. Por eso es que hay que incluir la mente en este momento. La mente le da órdenes a ese cuerpo, a nuestro cuerpo. ¿Y dónde se almacena el conocimiento? ¿Será que en el cuerpo? En la mente. Entonces la mente le empieza a decir, bueno, saca clutch, mete clutch, acelera la mente. Y el cuerpo está haciendo lo que la mente, ¿qué cosa? Le dice. Pero pasamos a raíz del tiempo al cuarto momento del conocimiento, que es el conocimiento inconsciente. O sea, pasamos de la ignorancia inconsciente y damos un salto, bueno, un salto por cada uno, y pasamos radicalmente al conocimiento inconsciente. Ahora, una persona que ya sabe manejar, ¿será que se pone a decir, bueno, voy a salir? Neutro, neutro, starter, clutch, acelerador, primera. Y, ¿verdad que ya no hacemos eso? Inconscientemente aplicamos el conocimiento y la aplicación del conocimiento se llama sabiduría. ¿Por qué si somos sabios manejando o sabiendo usar el carro, por qué no somos sabios en las demás partes de la vida? Porque nos saltamos estos pasos.